Llegamos entonces a los tipos de contracción muscular. Ustedes deben haber visto en las otras materias este tipo de contracciones musculares o pueden haber visto otros según la bibliografía o haberlos entendido de otra forma. Nosotros lo vamos a explicar acá específicamente con lo que se refiere a los aspectos que ya hemos visto anteriormente que sirven para sustentar esta cuestión y ampliaremos en el MIT. En la contracción muscular vamos a tener 4 tipos. Nosotros desde este punto de vista vamos a abordar 4 tipos. El primer tipo de contracción muscular es la isotónica. Iso quiere decir igual, tónica, tono. Lo que se va a mantener entonces es la tensión y lo que no se va a mantener es la longitud. O sea que se va a poder el músculo acortar o se va a poder o va a poder realizar tensión cuando se está alargando. Un ejemplo de eso son todos los movimientos que nosotros hacemos, ¿sí? En forma sin acción de la gravedad. Cuando nosotros no tenemos acción de la gravedad, estamos haciendo contracciones isotónicas. Porque si tenemos acción de la gravedad, eso me modifica la tensión. Entonces, todos los movimientos que se hacen sin acción de la gravedad son isotónicos. Después tenemos los isométricos. Los isométricos, iso quiere decir igual, métrico medida, por lo cual vamos a mantener la longitud del músculo, pero lo que se va a modificar es la tensión. En este caso es cuando nosotros queremos levantar algo o realizar o empujar una pared, por ejemplo, y hay contracción del músculo, pero el movimiento no se realiza específicamente. Entonces no cambia de longitud el músculo, sino que lo que se realiza es la fuerza o tensión sobre las inserciones musculares. Entonces ahí tenemos la contracción isométrica. Después tenemos la isotónica, que es la que se suele confundir en otras bibliografías con la isotónica. La isotónica, ¿qué es lo que hace? Modifica tanto tensión como longitud. Y es la que nosotros utilizamos para realizar todos los movimientos contra gravedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una modificación de la tensión porque dependiendo del ángulo en el que estemos realizando el movimiento, vamos a tener mayor o menor tensión. Y también, dependiendo de la postura o realización del movimiento, vamos a tener mayor o menor longitud. Este es el caso al que nosotros clasificamos en 2 tipos, ¿sí? Contracciones ausotónicas concéntricas y ausotónicas excéntricas. Las ausotónicas concéntricas acercan los puntos de inserción y las ausotónicas, excéntricas alejan los puntos de inserción, pero en todos los casos hay trabajo de tensión. Y después tenemos a poscarga. El tipo de contracción a poscarga empieza con una contracción isométrica y termina con una contracción isotónica. Es, por ejemplo, cuando nosotros agarramos máquinas de gimnasio. En ese caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina para hacer pectorales, en una primera instancia tenemos que igualar la carga que nosotros estamos haciendo con la palma de las manos, ¿sí? Porque al principio no estamos haciendo fuerzas hasta que llegamos a igualar la carga. Ese proceso de aumento de tensión es isométrico porque nosotros no estamos realizando ningún tipo de movimiento. Una vez que la igualamos, comienza el movimiento, ¿sí? Y durante ese movimiento se produce acortamiento y alargamiento del músculo. Ahí vamos a tener entonces la contracción isotónica, ¿sí? Que en ese caso va a poder ser concéntrica y excéntrica. Cualquier inquietud que tengan sobre esto, lo vamos a profundizar también en el MIT. Por último, vamos a ver qué es el nervio, ¿sí? Más bien lo que es la fibra nerviosa y desde el punto de vista de la biofísica, lo que nos interesa
es la velocidad de propagación, ya que en fisiología y en histología deben haber visto la constitución, todo lo que es el tipo de traslación del impulso nervioso, tanto saltatorio como de punto a punto. Y entonces nosotros lo que vamos a ver es cómo es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación va a depender del tipo de fibras con la que se realizan. Las fibras que tenemos son las fibras A, que se dividen en dos grupos, que son las fibras motoras de 20, las alfa, por ejemplo, que son fibras motoras de 20 micrómetros de diámetro, o sea que son las más grandes. De las motoras, y las sensitivas también, que son las más grandes. Estas tienen una velocidad de propagación del impulso nervioso de 120 metros sobre segundo. Después tenemos el grupo beta. En este caso tenemos solamente fibras sensitivas pequeñas de 1 micrómetro de diámetro. Como pueden ver, la velocidad disminuye acá a 30 metros sobre segundo. Y también se puede sacar una conclusión acá. Siempre la velocidad de lo sensitivo es un poco menor que la velocidad de respuesta o eferente o motora, ¿sí? Porque hay que dar una respuesta urgente a ese estímulo que está llegando al cuerpo. Después tenemos las fibras B. Las fibras B son las fibras mielínicas simpáticas. Acuérdense que el sistema nervioso simpático lo que tiene que dar es una estimulación para poner en alerta a todo el cuerpo. Entonces, va a tener una velocidad de propagación del impulso nervioso de 20 metros sobre segundo. Después vamos a tener las fibras C, que son las amielínicas simpáticas, o sea que su propagación es punto a punto, por lo cual al no tener esa vaina de mielina, el impulso no es saltatorio y se hace mucho más lento. En ese caso vamos a tener una velocidad de 1 metro sobre segundo. Otra de las características que tenemos que dejar en claro del nervio es el tema de la acomodación. Nosotros tenemos un umbral de excitación, ¿sí? Que si nosotros con un estímulo superamos ese umbral, logramos que la fibra nerviosa se excite, ¿sí? Pero si son muchos los estímulos que se le dan a la fibra nerviosa, lo que hace la fibra nerviosa es elevar ese umbral de excitación, haciendo que sean pocos los estímulos que puedan atravesarla. Entonces, por ejemplo, si una fibra nerviosa es sobreestimulada con estímulos térmicos, lo que hace es elevar el umbral y entonces uno no siente tanto esos estímulos térmicos. Por ejemplo, cuando uno se está duchando, al principio el agua puede estar muy caliente, pero al cabo de un rato, ¿sí? Puede ese agua con esa misma temperatura no producir la sensación de calor que originaba al principio. Ese proceso se llama proceso de acomodación. Y finalmente tenemos la ley del todo o nada. La ley del todo o nada se aplica tanto para la fibra nerviosa como para la fibra muscular. ¿Qué pasa? Para que una fibra muscular o una fibra nerviosa actúen o se contraigan o propaguen el impulso nervioso, necesitan de un estímulo que supere ese umbral de excitación. Esto lo deben haber visto en fisiología. Entonces, al tener que pasar ese umbral de excitación, la fibra nerviosa como la fibra muscular van a responder con todo su potencial. No comparte dependiendo de la cantidad de estímulos, sino específicamente que o la fibra muscular se contrae al todo o la fibra nerviosa propaga el estímulo con todo su potencial. Si no se supera el umbral, ninguno de los dos responde. Por eso es que esta ley se llama la ley del todo o nada.